nombre es Sofía Romero Pereira y tengo 56 años. Yo vivía con mi mamá, mi papá, el grupo familiar de mis hermanos, que éramos 7 y un niñito que era adoptado, que tenía 1 año, 8 en total, mi papá y mi mamá, aquí en La Laguna, en Mozote. A mí me pasó que yo tenía mi novio y yo venía a visitar a la familia de él que vivía aquí en el Mozote. Entonces en esa tarde que yo vine donde él, entró un operativo donde sacaron toda la gente de allí, de las casitas ahí donde estaban, la sacaron. El hermano de mi novio tenía una tienda, entonces entraron todos los soldados allí y dijeron que salieran todos, solo a mí me dejaron adentro. Y entonces esa tarde allí me violaron, porque ellos violaban mujeres también, señoritas, mujeres, lo que hallaran, eso violaban. Entonces esa tarde a mí me violaron y me dijeron de que me iban a matar. Después que me violaron, me sacaron para afuera y me dijeron que me iban a matar. Me ponían el fusil aquí, me ponían por aquí. De ahí me decían que a dónde quería morir yo, que si quería morir a las de un palo o a dónde. Y yo les dije de que me vieran ellos a dónde me dejaban, pero que me mataran, pero que me dejaran, que me viera mi familia, que para que me enterraran. Entonces, no, dijo un soldado, no, todavía no la vamos a matar, vamos a esperar a mi comandante, dijo. Entonces cuando vino el comandante y le dijo de que no me iba a matar, pero que el siguiente día iban a volver por mí para llevarme ya con él, que les fuera a decir a mi papá que yo me iba a ir con él. Así me soltaron. Entonces yo por eso siempre tenía miedo cuando venían esos soldados. Yo tenía un gran miedo porque imagínense, habían sido 5 los que me hicieron ese daño. Y después estar aquí otra vez, y entonces ese era el miedo que yo tenía. En ese tiempo uno no podía denunciar nada, no podía hablar nada. ¿Y cómo íbamos a denunciar? Si denunciábamos, allí nomás podía quedar uno. Y yo ya quería irme a tirar a un río. Y por mi hermana que estaba chiquita, yo no me fui a tirar ese día. Miembros de la familia solo quedamos 3. Entró un operativo y a todos los mataron. El 11 de diciembre de 1981. Me enteré porque yo estaba en San Miguel. Ya había un radio que se llamaba Radio Chaparrastique, allí daba unas noticias, un periodista que le decían Guadalupe Sorto, el chambrodo le decían porque él todo sacaba. Y porque para acá salieron bastantes tropas y salían aviones, camiones llenos de soldados. Por eso me enteré yo allá en San Miguel. Pero para venir a ver yo de que sí era verdad, yo me vine para acá, para la zona. Hasta Gotera, me vine en bus, de Gotera para acá, así transportando, ahí en vez que salían carros. Y como en Arambala había todavía una gentecita, hasta allí llegué en un día. Ahí llegué y allí dormí. Y el siguiente día yo salí para acá. Entonces me dijeron unos señores que no viniera porque ya había salido una señora a buscar el esposo, que no había llegado, no regresó. Por eso me detuvieron a mí para que no viniera. Eso fue como el 15 de diciembre. No fueron enterrados porque como no se pudo entrar en esos días, porque estaba el operativo y ellos ahí se descompusieron. Como botaron las casas, quedaron adentro de las casas. Otros quedaron afuera. Que el mundo lo sepa, que todo lo que nosotros hemos sufrido aquí y que vean cómo hay gente mala que puede destruir un pueblo y para que se haga justicia con esos que todavía no se les ha hecho. Bueno, por lo menos que den la cara y que digan, perdóneme, yo hice esto, pero lo hice equivocadamente o no sé, algo.